he would get rid of the bones and other bits of the organs by flushing them down the loo. It sounds in many ways like a very dark horror film. Ese era el accionar de Dennis Nilsen, quien se encuentra entre los más atroces asesinos en serie del Reino Unido. A principios de los años 80, este prolífico cazador salía por las noches en búsqueda de hombres jóvenes y atractivos para acribillarlos y luego llevar a cabo obscenos rituales con sus restos. Para Nilsen, el placer se extendía mucho más allá del momento de matar, sino que incluía oscuras actividades que revolvieron el estómago de todos los investigadores involucrados. He told me off the record that if it hadn't have been 15, it would have been 150 if we hadn't caught him when we did, because there was no stopping. El 23 de la calle Cranley Gardens era una bella casa que había sido dividida en varios departamentos. La propiedad, ubicada en el barrio Muswell Hill de Londres, alojaba al menos a media docena de familias. Durante el invierno de 1983, esas personas experimentaron una serie de problemas con las cañerías, por lo que llamaron a Dino Rod, una empresa de plomería. El empleado que enviaron advirtió algo que le llamó muchísimo la atención. An engineer at the time went to attend the block toilet, cleared the toilet, but did remark to us afterwards that he'd never smelt such a bad smell in an apartment before in his life. Si bien todas las cañerías tienen un olor desagradable, aquella peste era diferente, punzante, agria, como una infección que estaba carcomiendo Londres desde las entrañas. Los baños de la propiedad seguían tapándose, por lo que al cabo de unas semanas fue enviado un segundo equipo de plomeros, y lo que encontraron congeló la sangre a todo el país. He observed what he said looked like some butcher's prepared meat and a few bones. He discovered that what was blocking the toilets was actually human flesh. Todo comenzó con un retrete tapado, pero esa simple complicación hogareña fue el primer hilo para desenmarañar una de las historias más repugnantes y brutales del Reino Unido. Pero antes de continuar jalando de ese ovillo nauseabundo, es necesario volver en el tiempo algunos años. El 23 de noviembre de 1945 llegó al mundo Dennis Nilsen, hijo de un noruego y una escocesa. El pequeño tuvo una infancia atravesada por el desastroso matrimonio y el alcoholismo de su padre. Lo curioso es que si bien no tuvo una vida perfecta, su niñez distó de ser el infierno que experimentaron muchos asesinos seriales. Nilsen creció hasta convertirse en un joven extraño, que podía pasar de la amabilidad a la ansiedad social en segundos. Era homosexual y en la Inglaterra de los años 60 era complicado conocer a otros hombres sin correr el peligro de ser insultado o incluso apaleado por pura discriminación. A nivel laboral probó suerte en el ejército y en la policía, pero terminó renunciando luego de varias discusiones con sus compañeros. Es que todas las personas que conocieron a Dennis Nilsen concuerdan en que escondía algo siniestro en su mirada. He's not somebody who's going to make friends very easily. He's not somebody who's going to be the life and soul of the party. He's far too self-centered. He's far too self-obsessed. Lo que señaló David Wilson es completamente cierto. Dennis Nilsen estaba obsesionado con él mismo, a tal punto que pasaba horas mirándose al espejo desnudo. Se imaginaba como un cadáver que buscaba las heridas que le había causado la muerte. Había algo que le atraía sobre la carne fría y sin pulso, pero hasta bien entrados los años 70, había logrado contener sus impulsos entregándose a los vicios en una enfermiza soledad. So he's got this
quite isolated existence in which he finds it difficult to make friends, in which it's very difficult for him to socialize in any normal way, and that isolation would mean that he would return to his home and lose himself in alcohol. He was a drunk, frankly. I'm not sure he was alcoholic, but he did like to get drunk. Todo cambió la noche del 29 de diciembre de 1978. En esa velada, Dennis Nilsen deambulaba por las calles londinenses tratando de contener los demonios en su mente. La bestia interior gritaba cada vez más fuerte y era difícil acallar sus demandas. Nilsen recurrió a la única medicina que conocía, el alcohol. En el bar Cricklewood Arms bebió varias cervezas, pero lo que terminó cautivándolo no fueron los tragos, sino un adolescente de 14 años llamado Stephen Dean Holmes, quien había hecho una parada en el pub antes de regresar a su hogar luego de un concierto de rock. Nilsen se acercó al joven y lo invitó a continuar de fiesta en su casa, ubicada a pocos metros de los departamentos de Cranley Gardens de los que te hablamos al inicio del video. Una vez en la vivienda, bebieron cerveza y tuvieron sexo. Pero Dennis seguía inquieto. Según sus propias memorias, observó a Holmes durante horas mientras éste dormía. Cuando salió el sol, como si se tratara de una señal, Nilsen tomó una corbata y estranguló al muchacho hasta dejarlo inconsciente. Luego, lo ahogó en un balde con agua. Después de años de soñar con ese momento, finalmente había concretado su fantasía más grande: arrebatar una vida y tener un cadáver a su completa disposición. Nilsen was efficient. He couldn't relate to a person emotionally, but he could relate to a corpse as something that had to be disposed of. It was a problem that had to be solved. That's much easier than dealing with people and their emotions. El asesino durmió con los restos del adolescente durante varios días. Incluso llegó a tener relaciones sexuales con aquel cuerpo inerte, frío y cada vez más apestoso. A medida que el tiempo pasaba, la carne sucumbió a la inevitable podredumbre. Es por eso que Nilsen ocultó a Holmes bajo el piso entablado de su casa. Al cabo de 7 meses, cuando el aroma se hizo insoportable, el homicida quemó lo poco que quedaba en una hoguera encendida en las afueras de la ciudad. Este fue el primero de muchos crímenes cometidos por este hombre infame. Pero lo más trágico de todo es que los restos del muchacho fueron identificados recién en noviembre de 2006. Pero no nos adelantemos, que aún falta mucho para ello. Después de matar a Holmes, algo se liberó dentro de Nilsen. Él, que siempre había sido un sujeto retraído, incapaz de socializar, era ahora un depredador secreto que acechaba las calles del West End de Londres, una zona con mucha vida nocturna y bares donde encontrar jóvenes atractivos y confiados. Esto es algo fundamental que debes entender sobre este asesino serial. Tenía un modus operandi extremadamente sencillo, pero no por eso menos efectivo. Essentially, he would frequent the gay pubs and gay bars and would meet men that he found attractive. He would meet men that he wanted to form relationships with, and they would go back to Nilsen's place. His chosen victims, not necessarily all homosexual, but all vulnerable, I think you could say, or susceptible to somebody offering them a bit of comfort or a meal or a drink or whatever. But he obviously had a tendency to go for handsome young men or people who made themselves available to at least just hang out with him for a while. Pese a sus limitaciones sociales, no tenía problemas para convencer a sus presas de continuar la noche en su hogar. Por lo general, prometía bebida, comida e incluso sexo. Se mostraba como alguien frágil que buscaba afecto y compañía. Así convenció a decenas de muchachos que marcharan por voluntad propia hacia el cadalso. Solo que en lugar de una horca, allí los esperaban las fuertes manos de Dennis Nilsen. Casi todos los asesinatos fueron por asfixia, en ocasiones empleando elementos como cuerdas o cables para anular la respiración de los desafortunados.
Pero nada de eso era suficiente. Nielsen no podía decir basta. El 2 de diciembre de 1979, Kenneth Ockendon, un estudiante canadiense de 23 años, se encontraba de turismo en Londres. El homicida lo conoció en un pub y lo convenció de ser su guía para mostrarle los mejores lugares de la ciudad. Pero en su mente había planes mucho más oscuros. Ockendon aceptó, por lo que pasaron la tarde juntos. Al finalizar el tour, Nielsen lo invitó a cenar a su casa. Era el desenlace perfecto para una jornada muy divertida, pero faltaba un detalle más. En un momento de la velada, cuando Ockendon estaba relajado, el anfitrión eligió la banda sonora ideal para lo que vendría. Luego, tomó un cable auricular y asfixió a su invitado hasta que el cuerpo del canadiense dejó de moverse. Nuevamente, el asesino pasó varios días junto al cadáver de Ockendon, al cual lavó, peinó y vistió a su gusto. En la mente de Nielsen, era una manera de construir un círculo íntimo con el que podía relacionarse. Los reportes sobre sus actividades con los restos sin vida de sus víctimas son repugnantes. Tenía frecuentes relaciones sexuales, durante las cuales solía lacerar o morder la carne ya fría y sin pulso. Cuando no abusaba de los restos, Nielsen se refería a ellos como si fueran una persona viva. Sostenía largas conversaciones en las que por primera vez era él quien tenía el control. After he killed them, he would sometimes bring them out and put them in a chair and have conversations with them, as if they were still alive. They can watch television with him. He can talk to them. He even would go so far as to come home from work and find the corpse sitting in the same armchair that he'd left him in that morning and saying to him, guess what happened to me today? So this was a substitute for real human company. Cuando Kenneth Ockendon comenzó a pudrirse, el homicida lo cortó en trozos pequeños que luego descartó por la cañería de su hogar. Era una tarea minuciosa. Día tras día lanzaba pedazos de carne hasta desaparecer el cadáver. Cuando lo creía posible, encendía pequeñas hogueras en las que calcinaba huesos, piel y cabello. Era un método primitivo, pero que sorprendentemente dio resultado por mucho tiempo. Como es frecuente en los casos de asesinos seriales, gran parte de su éxito como depredadores se encuentra en la elección de sus presas. En el caso de Nielsen, prefería muchachos jóvenes, abiertamente homosexuales y que por lo general no tenían contacto con su familia debido a su orientación. Esa fragilidad era su perdición. Muchos de los asesinatos de este infame homicida ni siquiera fueron reportados como tales ante las autoridades. Es por eso que la policía londinense no había registrado desapariciones o potenciales muertes que dieran inicio a una investigación. Nadie sospechaba que en las calles de la capital inglesa deambulaba una bestia disfrazada con la piel de un hombre nervioso, solitario y extravagante. Para el resto de las personas, Dennis era un sujeto extraño, pero nadie conocía su verdadero rostro. Uno de sus hobbies, además del homicidio, era filmar películas caseras hablando sin sentido frente a cámara. Harassed commuter, harassed London tenant being screwed by the Department of Employment, London Transport, big chain stores, supermarkets. Can you cut there? Let me think. Para que tengas una idea concreta de qué tan vulnerables eran sus víctimas, es necesario que hablemos de Martin Duffy, de tan solo 16 años. El adolescente procedía de Merseyside, Inglaterra, de donde se había fugado de casa. Es por eso que vivía en la calle, mendigando comida y dinero. Nielsen lo encontró durmiendo en una estación ferroviaria de Londres y le ofreció asilo en su casa. Durante varios días se mostró como un anfitrión amable, hasta que demandó sexo a cambio de la estadía. Se presume que Duffy se negó, por lo que el 17 de mayo de 1980, Nielsen lo ahogó en el fregadero de su cocina. Luego le dio un baño y repitió el proceso que llevó a cabo en sus ataques anteriores,
vistiendo y conviviendo con el cadáver sin vida durante semanas, hasta que era necesario enterrarlo o descartarlo por la cañería. Así fue como pasaron los años, y la lista de crímenes perpetrados por Nielsen continuó creciendo sin levantar sospechas por parte de la ley. El infame carnicero londinense aprendió a elegir con precisión sus objetivos. Por ejemplo, William Sutherland, de 26 años, asesinado el 20 de agosto de 1980, se dedicaba a la prostitución. Nadie realizó la denuncia por su desaparición, ya que su familia no tenía contacto con él hacía mucho tiempo. Nielsen sabía mejor que nadie que no se suele investigar la falta de aquellos que no son extrañados. Su carrera homicida podría haberse perpetuado por décadas, logrando el mismo anonimato perverso que Jack el Destripador, pero cometió un grave error. Durante todo el año 1982, Nielsen se deshizo de los cadáveres de sus víctimas descuartizándolas y tirándolas por el excusado, pieza por pieza. El hombre cortaba pedazos de unos 500 gramos que desaparecían al instante por el retrete. Lo que él no sabía es que esos trozos fueron acumulándose en la cañería propia y de sus vecinos, generando una peste vomitiva que de a poco fue apoderándose de toda la cuadra. Esto nos lleva de regreso al momento en que los vecinos llamaron al servicio de fontanería que descubrió el verdadero motivo de los baños tapados. Había partes humanas atascadas. De inmediato llamaron a las autoridades para denunciar el hallazgo. And looked down the pit where the drains were, and he showed me 4 little pieces of flesh, each about 3 inches by half an inch, maybe an inch, and also 3 bones with a knuckle at each end. Tomando en cuenta la dirección en que iban los tubos y la intensidad de los olores en la cuadra, la policía llegó a la conclusión de que los restos provenían de la casa de Nielsen, pero requerían de pruebas contundentes. El 8 de febrero de 1983, cuando el asesino regresaba de su trabajo, vio a 3 sujetos ante su puerta. Entre ellos, el oficial Peter Jay, quien había pensado una osada estrategia para desestabilizar al criminal desde el primer momento. And I just got a little bit closer to him, face to face, looked him straight in the eyes and said, "Don't mess me about. Where's the rest of the body?" And he just paused momentarily and he said, "In plastic bags in the other room." Lo que los uniformados encontraron dentro del hogar de Nielsen los horrorizó. En diferentes partes de la casa había restos recientes de una víctima llamada Stephen Sinclair, un adicto a la heroína que fue asfixiado el 26 de enero de 1983. El asesino pasó la primera noche junto a los restos, pero no le apeteció tener sexo ni vestir al cadáver. A la mañana siguiente lo descuartizó, colocando la cabeza, el torso y los brazos en la sala de estar, y las piernas debajo de la bañera. Ese fue el espectáculo morboso que hallaron los agentes. Subsecuentes investigaciones revelaron más restos ubicados en pozos, cañerías y otras partes de la vivienda. We found a number of interesting items which can only be established once pathologists have examined it. Are you satisfied that they are in fact human bodies? This is a possibility, yes. Una vez detenido, el homicida confesó que desde 1978 había estado cazando jóvenes en las calles londinenses. Dio datos concretos que permitieron hallar los restos de varias víctimas, así como también identificar a personas desaparecidas. En total, se estima que Nielsen mató a 15 hombres, pero las identidades de algunos de ellos siguen siendo un misterio, ya que se trataba de prostitutos, personas sin hogar o marginados sin familia. I mean, we interviewed him 16 times over the next few months. Throughout the interviews, Nielsen was totally matter of fact, quite cold. There was no remorse, there was no indication of any remorse at all. Ante la evidencia abrumadora, Nielsen se declaró culpable de homicidio. Finalmente, el 4 de noviembre de 1983, fue juzgado por 6 asesinatos y otros 2 intentos de homicidio.
Se lo sentenció a cadena perpetua con un mínimo de 25 años de encarcelamiento, pero eso no fue todo. En 2006 se le imputó una muerte adicional, la de su primera víctima, ese muchacho de tan solo 14 años llamado Stephen Dean Holmes. Por esto, Nielsen volvió a ser condenado sin optar a la libertad condicional. En 2018, con 72 años, falleció en prisión. Han pasado casi 40 años desde que se conoció la noticia de esos retretes atascados con carne humana. Pese a que parece demasiado tiempo, el recuerdo de los crímenes sigue vivo en la población londinense y sobre todo en las familias de las víctimas. Hasta el día de hoy, Dennis Nielsen es sinónimo de horror, y su reputación como el asesino británico más infame de las últimas décadas sigue causando pesadillas.